Bien, vamos a continuar con la segunda clase del tema volumetría de óxido reducción. Ahora vamos a ver cómo se realiza el cálculo porcentual en una titulación potenciométrica, la aplicación de la ecuación de Nernst y el análisis de una curva de valoración de óxido reducción. Leamos el problema 8 y sobre la marcha vamos viendo los conceptos que necesitamos. El enunciado dice: una vez disuelta y reducida a una muestra de 1,1175 gramos de un mineral de hierro, se lo valora con 41,22 mililitros de permanganato de potasio 0,1 normal. Nos pide calcular primero el porcentaje expresado como óxido férrico con el peso molecular y el porcentaje expresado como sulfato de hierro. Un concepto que es necesario para la resolución de estos problemas es el peso equivalente, el cual se define como el peso fórmula de la sustancia que está involucrada de manera directa o indirecta en la reacción sobre el número de electrones que se intercambian en la semirreacción. La fórmula con la que vamos a trabajar para la resolución de problemas es esta, que se desprende de la misma definición, ¿no? La diferencia es que vamos a trabajar en unidades de miliequivalentes, por eso es que aparece este 1000. Al ni, que es esta letra griega, la utilizamos para eh, definir el número de electrones que van a ser intercambiados en la semirreacción. Entonces, el peso de miliequivalente va a ser igual al peso fórmula sobre el ni, número de electrones intercambiados, por 1000. Algunos ejemplos de los casos que utilizamos con más frecuencia. Veamos el primero. Para el par férrico-ferroso, la cantidad de electrones que se intercambian en la semirreacción es 1. ¿Está bien? Entonces, el peso del mili equivalente va a ser igual a la masa molar del hierro, que es 55,8 gramos mol, sobre la cantidad de cargas de electrones intercambiados, que va a ser 1 por 1000. ¿Cuánto me da esto? 0,055 miliequivalentes. Si analizamos para el óxido ferroso, tenemos que tener en cuenta, además de los electrones que se intercambian, la cantidad de átomos que hay en la fórmula. En este caso tenemos dos átomos de hierro. Esto significa que seguimos intercambiando un electrón, pero como tenemos dos átomos, cada uno de ellos va a intercambiar un electrón. Entonces, en este caso, el Ni es igual a 2. El peso de 1000 equivalente va a ser la masa molar del óxido férrico sobre el Ni, que es 2 por 1000, que es 0,079. Entonces, intercambia un electrón y tenemos dos átomos de hierro. Por eso es que el Ni es igual a 2. Y en el caso del sulfato ferroso y del óxido de hierro, es similar al primero. Tenemos el intercambio de un electrón y un átomo de hierro en ambos casos. Acá está el cálculo, que es similar a como lo que vimos acá en los dos anteriores. Para el permanganato de potasio, la cantidad de electrones que se intercambian es 5, ¿sí? Entonces, de la misma manera, el peso del mil equivalente va a ser igual a la masa molar del permanganato sobre 5 por 1000. Entonces el problema nos pide que calculemos el porcentaje de hierro contenido en dos sustancias diferentes, ¿no? Entonces, para entender de dónde sale la ecuación que vamos a utilizar para calcularlo, tengamos en cuenta que durante la valoración potenciométrica, cuando se alcanza la condición del punto de equivalencia entre la sustancia que se está valorando en el measure y la sustancia valorante, que es la que está en la bureta, se va a cumplir que el número de miliequivalentes del permanganato va a ser igual al número de miliequivalentes del ion ferroso, que eso se traduce como el producto de N por B del permanganato igual al producto de la normalidad por el volumen del ion ferroso. Entonces acá lo que vamos a hacer es reemplazar lo que es la normalidad del ion ferroso
por su definición, ¿no? Los gramos del ion ferroso sobre los miliequivalentes del mismo por el volumen del ion ferroso. Como vemos, el volumen del ion ferroso que está en el denominador se multiplica por el volumen del ion ferroso que ya estaba en la fórmula. Entonces estos dos factores se van a simplificar. Entonces simplemente de acá lo que hacemos es despejar los gramos del ion ferroso, el cual nos dice que es igual a el producto de la normalidad por el volumen de la sustancia valorante por los miliequivalentes del ion ferroso. Bien, entonces para calcular el porcentaje de óxido férrico que nos pide el problema, planteamos la siguiente relación. Los gramos de óxido ferroso que obtuvimos de la expresión vista anteriormente, referido a 100 gramos del ion ferroso, nos va a dar X. Entonces, SX se corresponde al porcentaje que estamos buscando, es decir, que el porcentaje de óxido férrico va a ser igual al producto de N por B del valorante por los miliequivalentes del óxido férrico por 100 sobre los gramos del ion ferroso. A continuación tenemos una columna con los datos que nos da el problema, tanto para el inciso A como para el inciso B, porque el porcentaje es el mismo. Ven, a continuación tenemos la expresión para el porcentaje del sulfato ferroso, donde lo único que cambia son los miliequivalentes. Acá en la tabla tenemos los miliequivalentes del óxido férrico, que se calcula como su masa molar sobre el Ni, que es 2 por 1000. Y los miliequivalentes para el sulfato ferroso de la misma manera. La masa molar, que es 151 sobre 1 por 1000, que nos da 0,15. Y directamente reemplazamos. Acá tenemos el cálculo para un caso donde nos da un valor de 29,45% y para el segundo caso 56,02%. Entonces, en este problema lo que hicimos es una deducción de la expresión para el cálculo del porcentaje del compuesto que va a ser valorado. En un caso analizamos para el óxido férrico y en el segundo caso para el sulfato de hierro. Ustedes ustedes tienen que trabajar con la expresión, nada más teniendo en cuenta los miliequivalentes del componente que va a ser valorado, teniendo en cuenta los Ni, pero la expresión es la misma, no tiene mucha complejidad más que esto. Bien, vamos a ver, a continuación vamos a ver el problema 7. El mismo nos plantea una valoración también, en este caso va a ser entre el permanganato de potasio, que es el valorante, y la solución a valorar tiene una preparación previa. Nosotros partimos de una muestra sólida que es de piedra caliza, que tiene calcio, que está impura y que de la cual conocemos la masa. Vamos a pesar 2 gramos, la vamos a disolver en ácido, la vamos a diluir y vamos a obtener un volumen de 500 mililitros. De ese volumen, que es el volumen original, vamos a tomar una porción o una alícuota de 50 mililitros, que va a ser tratada con oxalato de amonio para obtener este componente, que es el oxalato de calcio. El mismo que está precipitado, una vez que se lo disuelve, lo vamos a valorar con 35 mililitros de permanganato 0,09 normal. Es decir, que es un método indirecto. Ustedes vieron que a la muestra hubo que prepararla previamente, sin perder de vista que lo que queremos es determinar el porcentaje de calcio que está contenido en la muestra. Entonces, para no perder de vista, la solución a valorar va a ser el oxalato de calcio, y
el valorante es el permanganato. Primero nos pide calcular el porcentaje expresado en carbonato de calcio. Y nos da y segundo en óxido de calcio, con sus respectivos pesos moleculares. Bien, en los problemas donde tenemos que hacer una determinación de calcio, como es este, porque el problema nos pide que calculemos porcentaje de carbonato de calcio y de óxido de calcio, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Las sales de calcio son indiferentes. Esto significa que no van a oxidar ni reducir al permanganato de potasio, que es el que se utiliza como patrón. Sin embargo, podemos valorarlo de igual modo, aprovechando la propiedad que tienen las sales de calcio que reaccionan con el oxalato formando el precipitado de oxalato de calcio. Entonces, vemos que para el ion oxalato, en la semirreacción, la cantidad de electrones que están puestos en juego van a ser 2. Entonces este es el Ni que vamos a utilizar cuando calculemos el mili equivalente para el carbonato de calcio. Entonces, desde el punto de vista estequiométrico, se forma una cantidad equivalente de oxalato de calcio a la cantidad de calcio presente en la muestra, que es la que nos interesa conocer a nosotros. Bien, acá lo que tenemos son los resultados y la aplicación de la fórmula para el cálculo del porcentaje de carbonato de calcio y óxido de calcio. La única salvedad que tenemos que tener en cuenta es este factor que agregamos a la fórmula, que contempla el volumen original de la muestra, que en este caso era 500, y el volumen de la alícuota, que es de 50 mililitros. ¿Qué más se tiene que tener en cuenta? Los miliequivalentes. Bueno, en este caso es 2 para ambos, y el peso fórmula. Después es similar al problema anterior. Como les digo, considerar este factor cuando se toma una fracción del volumen original para el cálculo porcentual. Y bien, entonces hasta ahí vimos el cálculo porcentual de las dos maneras. Cuando hay una dilución, para el caso que acabamos de ver, y en el caso anterior cuando no lo hay. El problema 5 es un problema que considera el análisis de una curva de óxido-reducción. El enunciado nos dice que calculemos el potencial cuando a 20 mililitros del ion férrico 0,05 normal vamos a ir agregando sucesivamente 19,95 mililitros, 20 mililitros y 25 mililitros del ion estañoso 0,05 normal, y nos dan los potenciales estándar para el hierro, que es 0,77 voltios, y para el estaño, que es 0,15 voltios. Bien, primero vamos a identificar los componentes que se están reduciendo y oxidando. Es una reacción sencilla, así que planteamos, como vimos en la clase anterior, mediante el método del ion-electrón. Tenemos el ion férrico que pasa a ferroso y el estañoso a estáñico. Por lo tanto, el estaño se oxida, el hierro se reduce, se ajusta en masa y en carga. Y esta es la expresión que nos queda de la reacción redox que vamos a analizar durante la valoración. Bien, el primer punto que necesitamos para la curva es antes del punto de equivalencia. En este punto lo que tenemos son 20 mililitros del ion férrico 0,05 normal, que están en el Erlenmeyer, y desde la bureta vamos a agregar 19,95 mililitros de sal estañosa 0,05 normal. Entonces, vamos a calcular los miliequivalentes como el producto de los volúmenes por sus respectivas normalidades. Entonces tenemos para el ion férrico
20 mililitros por 0,05 normal nos da 1 miliequivalente. Para el ion estañoso nos da 0,9975 miliequivalentes. Entonces, comparando los dos, vemos que el que está en menor cantidad es el ion estañoso, es decir, el reactivo limitante. ¿Cómo nos va a quedar esto? Cuando se consuman los volúmenes, nos va a quedar la diferencia para el ion férrico, porque es el que está en mayor cantidad, 1 menos 0,9975 miliequivalentes del ion estañoso, que es lo que va a reaccionar. Me va a quedar 0,025 miliequivalentes. ¿Cuánto queda de ion estañoso? Nada, porque es lo que se consumió. Entonces, lo que se forma del ion ferroso es 0,9975 y del ion estánico 0,9975. Entonces, conocidos los miliequivalentes, que en este caso vamos a analizar para el par férrico-ferroso, porque es de los que tengo, porque del ion estañoso no quedó nada, del ion estañoso se consumió. Entonces vamos a analizar para el par ion férrico. ¿Cómo? Utilizando la ecuación de Nernst, que es la que tenemos acá, donde acá va a ir el par férrico-ferroso, que es dato del problema, la cantidad de electrones puestos en juego y el logaritmo de el cociente de las concentraciones, oxidada sobre reducida. Un poco más adelante lo vamos a ver con más claridad. Lo que les quiero decir es que donde va a ir en la concentración de la parte oxidada, que en este caso es para el ion férrico, va a ser los miliequivalentes sobre el volumen total, que para este punto va a ser la suma de 20 y 19,95. De la misma manera, para la parte reducida, que va a ir los miliequivalentes de la parte reducida, que es el ion ferroso, sobre el volumen total, que va a ser la suma de ambos. Bien, en el punto de equivalencia tenemos que el número de miliequivalentes del ion férrico es igual al número de miliequivalentes del ion estañoso, y acá vamos a considerar los potenciales de ambos pares, del ion férrico y del ion estañoso. Fíjense que planteamos el potencial en el punto de equivalencia tanto para un par como para el otro. Y lo que hacemos es sumar las dos expresiones, por eso es que tenemos dos potenciales en el punto de equivalencia igual a la suma del primer término de la primera ecuación con la suma del primer término de la segunda ecuación, que nos queda la suma de estos dos pares de los potenciales estándar más 0,06 sobre n por el logaritmo de, fíjense que tenemos el producto en el numerador y otro producto en el denominador, que es, esto sale de hacer un arreglo y aplicar las propiedades del logaritmo que ustedes ya conocen, ¿no? En el punto de equivalencia se cumple que todas estas concentraciones son iguales, por lo tanto esto se hace 1. Y si recuerdan, el logaritmo de 1 vale 0, entonces el segundo término se va a anular. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Solamente este 2 por el potencial en el punto de equivalencia igual a la suma de los potenciales estándares de los dos pares. De acá lo que hacemos es despejar el potencial en el punto de equivalencia donde está este 2 y nos queda la expresión que necesitamos para calcular el potencial en el punto de equivalencia. Directamente lo que hacemos es reemplazar por los datos, que es 0,77 para el primer par, 0,3 para el segundo y nos da 0,36 voltios. Esto que tenemos acá es una expresión, si se quiere, más genérica, que les puede servir. Es conveniente que trabajen con esta porque esta es la que directamente la pueden aplicar a cualquier caso, siempre que estemos en el punto de equivalencia, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos el cálculo del potencial en este punto.
Después del punto de equivalencia consideramos los volúmenes y las respectivas normalidades. Fíjense en que tenemos 20 mililitros del ion férrico y ahora tenemos 25 del ion estañoso. Ambos tienen la misma normalidad, el producto del volumen por la normalidad. En ambos casos me va a dar un miliequivalente para el ion férrico y 1,25 miliequivalentes para el ion estañoso. Esto significa que el reactivo limitante en este caso es el ion férrico. Cuando ambos reaccionan, se consume un miliequivalente del ion férrico con un miliequivalente del ion estañoso, por lo tanto no me van a quedar miliequivalentes para el ion férrico y me va a quedar 0,25 para el ion estañoso. A su vez, lo que se consume como reactivo es lo que se va a formar como producto. Entonces tenemos un miliequivalente para el ion ferroso y uno para el ion estañoso. Entonces en este caso lo que hacemos es aplicar la ecuación de Nernst al par estañoso estánico y calculamos el potencial. Vamos a reemplazar por el potencial redox de dicho par, considerar el número de electrones en la semirreacción y multiplicar por el logaritmo del cociente de la especie oxidada y reducida. Hablamos de concentraciones. Acá se define la concentración de la parte oxidada, va a ser los miliequivalentes del ion estánico, que en este caso va a ser 1, sobre el volumen total, que va a ser 45. Y para la reducida va a ser 0,25 miliequivalentes sobre 45 el volumen total. Por último, lo que tenemos es un resumen de las diferentes etapas a lo largo de la valoración, en donde tenemos, como dijimos antes, en el punto y después del punto de equivalencia. Las condiciones que teníamos al inicio, los miliequivalentes que nos quedaron antes del punto de equivalencia para el par férrico-ferroso. El análisis lo vimos 2 diapositivas atrás, donde utilizamos la ecuación de Nernst y directamente reemplazamos el potencial estándar para el par férrico-ferroso, consideramos el número de electrones, que en este caso es 1, y lo multiplicamos por el logaritmo de este cociente, de las concentraciones, donde esas concentraciones se van a calcular como los miliequivalentes, en el caso de la parte oxidada, como ven es 0,0025 sobre el volumen total para esta etapa, que es la suma de 20 y 19,95, que nos da 39,95. Para la parte reducida, igual, sus miliequivalentes sobre el volumen total, el cual dicho cálculo nos da como resultado 0,61. En el punto de equivalencia está hecho el análisis en la diapositiva anterior, que nos daba 0,36 voltios, y después del punto de equivalencia de manera análoga a lo que es antes, ¿no es cierto? Pero considerando que ahora estamos analizando el par estañoso-estánico. En este caso tenemos 2 electrones que son transferidos, el volumen total es 45 y los miliequivalentes son 1 y 0,25 respectivamente. Bien, entonces con los 3 pares de puntos nos vamos a una gráfica donde los vamos a representar. Es decir, si tomamos para el primer punto un volumen de 19,95, está un poquito a la izquierda de 20, nos va a dar un potencial de 0,61, o sea que es este punto. Lo mismo para el segundo. Para 20 tenemos un potencial de 0,36 y para 25 ven que va bajando un potencial de 0,17. Entonces uniendo los 3 puntos tenemos esta curva. En el punto de equivalencia se ve el punto de inflexión. Entonces ahí vemos que el valor del potencial cambia de manera brusca cuando el nuevo par redox es el que comienza a determinar el sistema. Y también vemos que el potencial de la celda cambia a medida que se agrega el titulante. Entonces, con este problema completamos el tema que estuvimos viendo, volumetría de óxido de reducción, así que les pido que vean
las veces que consideren necesario este video. Por supuesto, se acompañan de la teoría que también dio Analía. Y por cualquier consulta nos buscan a través del Classroom. Éxitos para todos.